Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están el día de hoy? Bendecidos por el agüita, ¿ah? Sí, ya me estaban dejando a mí fuera del versículo que decía el hermano Adrián, acurrúquense unos con otros. Me estaban dejando muy atrás, ¿ah? Para sentir más el calorcito entre hermanos, ¿ah? Eso es lo bueno, por eso es lo bueno que podamos estar aquí en la iglesia, ¿ah? Entre hermanos. Ya no sentimos tanto frío, ¿ah? Bueno, los de las orillas a lo mejor sí un poquito, pero bueno, no se preocupen, hermano. Bueno, pues sean bienvenidos, hermanos. Vamos a iniciar este tema. Este tema es parte de lo que es la serie que estamos viendo de la carta a los tesalonicenses, con el tema Él volverá. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver el tema nuestra responsabilidad con uno mismo. Hemos visto algunos otros temas en los cuales pues bueno, consideramos aquellos que nos sirven, hay que reconocerlos, y pues bueno, el que también seamos una iglesia digna de imitar, pero también todo esto va a ser un resultado de esa responsabilidad que nosotros tenemos o que debemos de tener con nosotros mismos. Y para esto vamos a ver el versículo base, es 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y dice así la palabra de Dios: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Están gozosos, hermanos, a pesar de la lluvia? Amén. ¿Dan gracias por esta lluvia? Amén, ¿verdad? Porque también ya hacía falta un poco de lluvia. Bueno, pues es importante que nosotros podamos entender. Vamos a ir analizando estos versículos. Pero antes, hermanos, acompáñenme, vamos a dar gracias por este tiempo. Señor Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí, Señor, a pesar de que tal vez este clima para algunos no sea el adecuado, no sea el agradable, Señor, pero tú, Padre, así es como lo has decidido. Y nosotros, Señor, estamos bajo tu voluntad, reconocemos, Señor, tu voluntad y tu soberanía, Señor. Te rogamos, Padre, que este clima, esta intensidad de la lluvia, Señor, se mantenga de esta forma, o que si es también, Señor, tu voluntad, que se quite, Padre, esta lluvia. Y que podamos, Señor, Padre, aprender de ti. Que cada uno de mis hermanos, Señor, puedan aprender de ti, de tu palabra. Que seas tú, Señor, quien hable a sus vidas. Que no sea yo, sino que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y pues bueno, hermanos, como les decía, vamos a ver nuestra responsabilidad con nosotros mismos. Y esto, pues, va a ser en base en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, que es los versículos que ya vimos, que ya leímos. Entonces, hermanos, nosotros debemos de reconocer que las responsabilidades que nosotros tenemos no son únicamente hacia los demás, sino también son una responsabilidad hacia nosotros mismos. Y como vimos en los versículos base, 3 de estas responsabilidades se mencionan en ellos. ¿Cuáles son? Primero, estar siempre gozosos. Segundo, orar sin cesar. Y tercero, dar gracias en todo. Entonces, notemos aquí, hermanos, cómo Pablo, en estos versículos, nos está mencionando que todas estas cosas, al final de estos versículos, dice que es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y estas 3 cosas que les mencionaba, el estar gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, pues bueno, son cosas que Dios desea que nosotros hagamos. Y vamos a ver el primer punto. El primer punto es regocijarnos siempre. Regocijarnos siempre. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos esa necesidad
o debemos de entender que esa es una necesidad que nosotros debemos de tener como cristianos, el regocijarnos siempre. ¿Por qué? Porque en la alegría, hermanos, hay una gran fortaleza. Nehemías 8, versículo 10. Nehemías 8, versículo 10. Recuerden que sí es de los libros que existen, no como los jóvenes que lo dicen que no existe el libro, sí existe. Nehemías 8:10 dice: luego les dijo, vayan, coman grosuras y beban vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fuerza. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que aun cuando haya problemas, cuando haya dificultades, pues bueno, debemos de entender que nuestra alegría está en el Señor, que de nosotros podemos estar alegres porque el Señor está con nosotros. Él está aún en esos momentos difíciles. Y cuando nosotros pues tenemos esa alegría, cuando nuestra vida está llena de esa alegría en lo que creemos, que es en Cristo Jesús, que es en Dios, pues bueno, también vamos a abundar en esperanza. Romanos 15:13 dice así la palabra de Dios: y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, como les decía, cuando tenemos esa alegría, nosotros también vamos a poder tener esa esperanza. Y no solo eso, también cuando nosotros estamos gozosos, ayudamos también a los que están a nuestro lado a estar gozosos. Voltea a ver a su hermano, a su hermana que está a un lado, de una sonrisita a su hermano, a su hermana. Y si lo ve medio serio, no se preocupe, hermano, alégrese. Segunda de Corintios 2, versículo 3. Segunda de Corintios, versículos 2:3 dice: y esto mismo les escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en ustedes todos, que mi gozo es el de todos ustedes. Aquí vemos que, pues bueno, se estaba preparando Pablo para ir a visitarlos, y entonces, ¿qué es lo que estaba demostrando Pablo? Bueno, esa alegría de poder estar con los hermanos. Entonces, el que nosotros podamos estar gozosos, seamos felices, es muy importante para nosotros, para que nosotros nos mantengamos fuertes, y también que nosotros podamos ser una fuente de fortaleza para otros. Proverbios 15:13. Proverbios 15:13 dice la palabra de Dios: el corazón alegre, ¿qué dice, hermanos? Hermosea el rostro. Entonces, hermanos, si estamos alegres, estamos hermosos, ¿verdad? Bueno, pero sin vanagloria también, ¿eh? No, tampoco no se la crean tanto, ¿ok? Luego dice: más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Entonces, ¿qué quiere estar, hermano? ¿Alegre o quiere estar triste, con dolor en el corazón? Es mejor estar alegres, ¿verdad? De ahí vamos a ver el versículo 15, dice: todos los días del afligido, ¿qué dice, hermanos? Son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Es decir, sé que muchas veces pasamos por pruebas, por dificultades que nos pudieran decir o nos pudieran hacer pensar: es que mi situación es tan mala que pues no tengo ganas ni de ir a la iglesia, no tengo ganas ni de ir a trabajar. Pero, ¿qué es lo que nos dice aquí, hermanos? Si nosotros aún así confiamos en el Señor y demostramos esa alegría porque el Señor está con nosotros, podemos salir adelante, porque el Señor, recordemos, siempre está con nosotros. En las buenas y en las malas, siempre estará con nosotros. ¿Y cuál va a ser esa manera de gozarnos siempre?
Bueno, en el Señor es en donde encontramos nosotros esa habilidad para poder gozarnos siempre. En primer lugar, su salvación es la fuente de mucho gozo. ¿Usted no se alegra de ser salvo? Amén. Sí. Entonces, ¿qué nos dice Salmos 21.1? Salmos 21.1 dice, el rey, bueno, aquí rey está con minúscula, entonces se está refiriendo no a Dios, sino se está refiriendo, en este caso, a David mismo se está refiriendo. Dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Entonces, hermanos, si usted está completamente seguro de esa salvación, bueno, ese es un gran motivo por el cual debemos de estar gozosos. También, esa manera en la que nosotros podemos gozarnos a través de esa salvación, pues bueno, da esa confianza de que a todos los que le agradan a Dios, pues bueno, van a poder en primer lugar ser salvos, pero también van a poder estar alegres, contentos de esa salvación. Eclesiastés 2:26, en donde vemos cómo Dios mismo es el que va a dar todas esas sensaciones, toda esa alegría a nuestra vida. Eclesiastés 2:26 dice la palabra de Dios, porque el hombre que le agrada, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y ¿qué más, hermanos? Y gozo también. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo ¿a qué? ¿A quién, hermanos? Al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, aquí también vemos una parte de la no caer en la parte de la vanagloria, ¿verdad? Sino siempre ser humildes, no ser orgullosos, no dejarnos llevar por nuestro orgullo, sino siempre ser humildes nosotros. Y también, no solamente la salvación es una fuente de gozo para nosotros, también su misericordia es una fuente más de gozo para nosotros. Salmos 31:7 Salmos 31:7 dice así la palabra de Dios: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has visto mis pruebas, has visto mis necesidades. Has conocido mi alma, ¿en dónde, hermanos? En las angustias. Cuando estamos en esas pruebas, en esas aflicciones, la misericordia de Dios nos permite tener esa paz, esa tranquilidad. Y en su presencia, hermanos, también hay ese completo gozo, o debe de haber en nosotros ese completo gozo. Nosotros, si guardamos sus mandamientos, si guardamos los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que Dios permanecerá siempre con nosotros. Salmos 16, versículo 11. Salmos 16:11 nos dice la palabra de Dios: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, ¿qué hay, hermanos? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. También en Juan 14, versículos 21 al 23, Juan 14, versículos 21 al 23, dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre, es decir, por Dios mismo. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, ¿qué, hermanos? Guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Aquí estamos viendo esa promesa de parte de Dios, de que si nosotros estamos siendo fieles a Dios, a su palabra, guardamos sus mandamientos, los hacemos, bueno, entonces tenemos esa promesa de estar
viviendo por la eternidad junto a Dios. Y para que nosotros, hermanos, nos gocemos en el Señor, para que siempre estemos gozosos en el Señor, bueno, vamos a ver algunas pequeñas tips, algunas pequeñas reglas que podemos seguir. En primer lugar, leer y alimentarnos de la palabra de Dios todos los días. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16 dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Debemos, hermanos, leer y alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Qué significa el alimentarnos? Entender, comprender lo que la palabra de Dios quiere hablar a nuestras vidas. Porque leer, podemos leer, pero sin entender lo que Dios nos está tratando de decir. También debemos de meditar, de estudiar las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles también. Porque Jesús mismo dijo que ese gozo de los discípulos sería cumplido. En Juan 15:11, estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Jesús les está diciendo a sus discípulos, bueno, su gozo va a ser cumplido cuando ustedes estén siguiendo mis enseñanzas. También otra forma en la cual nosotros podemos estar gozosos o estar felices, pues es precisamente este momento. Y bueno, ahorita a lo mejor la lluvia no nos permita, pero también esa convivencia, esa coinonía con los hermanos. Pasar el tiempo con los hermanos también nos hace felices. Un ejemplo, vemos a Tito que, la alegría de Tito animó a Pablo. En 2 Corintios 7:13 dice: por esto hemos sido consolados en su consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos ustedes. Es decir, esa alegría de Tito, pues bueno, también animó a Pablo. Tenemos aquí un aviso de nuestro hermano Adrián. Ahorita continuamos. Hermanos, miren, el equipo de seguridad nos está reportando en este pequeño tramo, pues ustedes vieron que estaba un poquito altito, ¿no? Entonces se supone que ya hemos tenido experiencia en el cual el carro luego a veces se patina. Si alguien de ustedes quiere salir a dejar su carro en la esquina, lo puede hacer, hermanos, y el equipo de seguridad va a estar al pendiente de sus vehículos, porque ahorita está haciendo la lluvia, el lodo chicloso, y no se vayan a quedar atorados. Por otra parte, si usted quiere bajar por el lado de CTC Pinturas, también lo puede hacer, ¿sí? Pero si usted quiere ir de regreso, aquí sí se pone un poquito chicloso. Yo recuerdo que hace un año a mi hermano Rafita se le quedó su vehículo, entonces ese es el aviso que queremos dar. Cualquier cosa, estamos allá atrás a la orden, ¿sí? Perdón por interrumpir la palabra, pero era necesario. Sí, nos comentó ahorita. Bueno, hermanos, pues continuamos, pero sí es importante que si usted, hermano, como dice mi hermano Adrián, si va a salir de este lado hacia el Bicentenario, puede salir a mover su vehículo. Allá pues, va a haber área de seguridad para que estén cuidando los vehículos. Y la otra salida es salir por acá atrás hacia lo que es Pinturas. Y pues bueno, hermanos, continuamos. También el que nosotros podamos llevar a Cristo
a otras personas, a personas que no conocen de Dios, que no conocen de la palabra de Dios, también es una fuente de alegría. Primera de Tesalonicenses 2, versículos 19 y 20, que también, en otros temas ya lo hemos visto, como Pablo se goza con los tesalonicenses también, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y gozo. Aquí Pablo les está diciendo, yo estoy gozoso porque ustedes han aceptado a Jesús, han aceptado el Evangelio, están siendo obedientes a la palabra de Dios. Eso también a nosotros, hermanos, nos debe de dar un gozo, el que podamos traer más almas, traer más gente a los pies de Cristo. También más adelante en 1 Tesalonicenses 3, versículos 8 y 9, dice la palabra de Dios, porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios? Entonces, aquí, hermanos, nuevamente vemos como Pablo se está alegrando de que ellos se acercaran a Dios, que conocieran de Dios, del Evangelio, y que pudieran estar siendo firmes en ese Evangelio. También otra forma en la cual nosotros podemos estar gozosos, pues es el cantar alabanzas a Dios. Cantar esas alabanzas de gozo a Dios. Porque nosotros debemos de cantar con alegría. Santiago 5:13, ¿qué es lo que dice aquí? Santiago 5:13. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Bueno, cante alabanzas. Entonces, si nosotros, hermanos, venimos y estamos en este tiempo de alabanza, cantemos alegres al Señor. Cantemos, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros podemos estar alegres debido a la misericordia, debido al amor de Dios. Por eso es que nosotros, cuando cantemos, debemos cantar alegres siempre. Salmo 71:23, también vemos esta parte del cantar y ser felices. Salmo 71:23 dice, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Entonces, hermanos, si usted aún viene con ese problema, con esa tribulación, con ese sentimiento tal vez de tristeza, de angustia, de que siente que hay situaciones, que su situación no tiene una solución, bueno, cántele por esa misericordia de Dios. Cántele a Dios porque Dios, como les repito, está con nosotros. Salmo 104 también. 104, versículos 33 y 34 nos dice, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Entonces, hermanos, ese es uno de los motivos también por los cuales nosotros debemos de estar alegres, de estar gozosos, de que Dios está con nosotros. Y aquí, hermanos, pues vamos o se deriva el segundo punto, que es orar sin cesar. Y nosotros, hermanos, también debemos de entender esa necesidad de orar sin cesar. Porque en esa oración, hermanos, nosotros encontramos la misericordia y la gracia también para ayudarnos en esos tiempos de necesidad, en esos tiempos de prueba.
y también para poder agradecer a Dios en todo momento. Y aquí, hermanos, cuando tocaba el tema de la oración precisamente con los jóvenes, les hacía la pregunta. Aquí, voy a hacer también esa pregunta. Aquí sí los voy a exponer, hermanos. De modo, lo siento, pero ahora sí los voy a exponer. A ver, hermanos, alcen la mano. ¿Quién ora mínimo 5 veces al día? ¿Ok? 10 veces al día. ¿No? ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a bajarle 9. Ya me estoy viendo como ahí con los de Sodoma y Gomorra. A ver, 8. ¿No? Ok. Hay otro más. Bueno. Ok, me imagino que los demás ya son 20 oraciones al día. Hacia arriba. Ok. Perfecto. Está muy bien. Muy bien. Perfecto. Ok, 20 veces al día. A ver, ¿sí? ¿No? Ok. Bueno, pues vean, hermanos, que el orar sin cesar, no se refiere básicamente a que nosotros estemos 2 horas orando y 2 horas de rodillas y estemos orando. No, hermanos, el orar sin cesar se refiere a que estemos en esa comunicación en todo momento con Dios. En mi caso, no es un ejemplo, no quiero tomarme como ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos es Jesús mismo, pero en mi caso, como le hice con los jóvenes, ayúdenme a ir tomando la cuenta. Cuando me levanto, oro a Dios. Cuando desayuno, oro a Dios. Cuando me voy al trabajo, oro a Dios. Cuando llego al trabajo, también oro a Dios. Cuando estoy en el trabajo, oro a Dios. Cuando salgo a comer en el trabajo, oro a Dios. Cuando ya salgo del trabajo, oro a Dios. Cuando llego a la casa, oro a Dios. Cuando vamos a cenar, oro a Dios. Cuando ya al final, ya en la noche, pues mi última oración, también oro a Dios. Eso, ¿cuántos fueron, hermanos? Fueron 10, ok. Eso sin contar, digamos, los extra. ¿Cuáles son los extra? Bueno, los extras son, en mi caso, cuando tuve el accidente que me chocaron, también ahí yo di gracias a Dios. ¿Por qué? Porque, Dios guardó nuestra vida, la vida de Sari, de mi esposa, la mía. Dios guardó también la vida de las personas que chocaron y los otros que chocaron atrás también. Entonces, toda nuestra vida, hermanos, siempre debe de ser una oración continua. Cuando Dios o cuando nosotros nos salvamos de algún accidente, de algún percance o algo, ¿qué es lo que decimos? ¿Me salvé por un pelito de rana calva? O decimos, gracias, Señor, porque me salvaste de ese accidente. Gracias, Señor. Entonces, a eso se refiere el orar sin cesar, a que en todo momento nosotros estemos dándole gracias a Dios. Siempre estarle dando gracias a Dios. Hebreos 4, 14 al 16. Aquí hablando de cuando nosotros estamos pasando por pruebas, por tribulaciones. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero que, hermanos, sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar, ¿qué, hermanos? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas veces los jóvenes, y no únicamente de los jóvenes de aquí, cuando les pedimos que oren, hay veces en que los jóvenes dicen, bueno, es que no sé orar, es que no sé qué decir, y es que, ¿por qué es? Porque no estamos acostumbrados a hacerlo. No es necesario el estar diciendo, como les decía, una oración de 15, 20 minutos. No es necesario. Es necesario hacerlo de una forma correcta. ¿Cuál es esa forma correcta? Acercarnos a Dios con un corazón
contrito, humillado, con un corazón humilde y orar, platicar con Dios, darle gracias por todo lo que sucede en nuestras vidas. Y también dentro de esa oración, pues encontramos ese perdón de pecados cuando nosotros los confesamos. Primera de Juan 1:9. Nosotros debemos de entender, bueno, tal vez nosotros ya como cristianos entendemos esta parte de que nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente para pedir ese perdón de los pecados, pero aquellos que apenas van conociendo del Señor, que apenas van aprendiendo del Señor, pueden llegar a pensar, bueno, es que no, yo no merezco el perdón de Dios porque todo lo que hice en mi vida pasada pues son cosas muy malas y Dios no me va a perdonar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acerquémonos, hermanos, confiadamente a Dios, siempre con esa humildad, reconociendo nuestro pecado. Y sobre todo, el que nosotros realmente nos arrepintamos de nuestro pecado. También en la oración encontramos esa paz de parte de Dios, que es muy útil cuando nosotros estamos en algún tiempo de ansiedad, en algún tiempo de prueba, en algún tiempo de tristeza. Siempre encontraremos esa paz de parte de Dios. Por ejemplo, la forma de orar sin cesar muchas veces puede servir el establecer algunos horarios para poder orar, ya que esto pues también nos va a poder ayudar, ¿verdad?, a hacer ese hábito de la oración. Es decir, bueno, vamos a tener este tiempo de oración, no vamos a hacer nada, vamos a dejar el Face, vamos a dejar la tele, vamos a dejar la computadora y vamos a ponernos a orar un tiempo. Ejemplos: David y Daniel. Salmo 51:17. Salmo 51:17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aquí, bueno, vemos que David tenía, digamos, esos horarios establecidos. En la tarde, en la mañana, al mediodía, eran sus tiempos de oración. Ahí sí podemos decir, bueno, yo ya estoy apartando media hora, una hora para ese tiempo de oración. Daniel también, Daniel 6:10, también vemos cómo Daniel tenía un horario, vamos a llamarlo así, un horario parecido. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿El contexto cuál es? Bueno, que tenían que inclinarse, ¿verdad?, ante la estatua del rey. Entonces, bueno, ahí se enteró Daniel que, pues bueno, no, él obviamente no iba a hacer eso. Entonces, él seguía fiel a orar a Dios. Y nosotros, pues bueno, podemos imitar ese ejemplo también de el establecer un tiempo, esos horarios para poder orar a Dios. Pero siempre debemos de buscar, cada día, todos los días debemos de buscar ese tiempo para estar a solas con Dios en oración, estar orando con Dios. Para algunos puede ser mejor en la mañana. Si se levantan a las 4 de la mañana, dicen, bueno, de 4 a 5 de la mañana, pues ya me pongo a orar, porque yo sé que muchos de ustedes sí se pueden levantar temprano, ¿verdad, hermanos? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No hay los amén, hermanos? ¿No? Bueno, pues ahí tienen un tiempo que también pueden usar, ¿verdad? También otros, pues bueno, pueden hacerlo por la tarde, tal vez por la tarde ya digan, bueno, yo ya estoy más desocupado, más tranquilo en la tarde, entonces bueno, ya en la tarde tengo ese tiempo más largo para poder estar orando con el Señor. O
en la noche también, ¿verdad? Pero bueno, luego en la noche como que no es tan conveniente, ¿verdad? Porque nada más empezamos a orar y a los 5 minutos ya estamos profundamente meditando, ¿verdad? Entonces, mejor que sea en la mañana o en la tarde, ¿verdad? Pero no, hermanos, siempre debemos de buscar esa parte, el tener ese tiempo para orar con Dios. Hacer ese tiempo un tiempo especial para estar a solas con Dios, para estar a solas con nuestro Padre. Lucas 6, versículos 12 y 13. Vemos ese claro ejemplo también en Jesús. Cuando Jesús también oraba en ocasiones importantes, en ocasiones especiales también. Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar. Estuvo buscando un lugar en donde él pudiera estar solo para poder orar. Dice, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué vemos aquí en esta parte, hermanos? Cuando hay que tomar decisiones importantes, no debemos de restringir ese horario de que nosotros dispongamos de oración a Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo orando Jesús? ¿Cuánto, hermanos? Toda la noche. Toda la noche estuvo orando. ¿Para qué? Para que le fuera revelado de parte de Dios quiénes iban a ser esos apóstoles que iban a ser sus discípulos. Pablo también oraba en tiempos de pruebas. Hechos 16:25. Hechos 16:25 dice, pero ¿a qué horas, hermanos? A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, también no importa ese tiempo que ustedes les dediquen, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Lo importante es tener ese tiempo de oración con Dios. Nehemías también. Nehemías 2, versículos 4 y 5, también se puso en oración al momento de que iba a presentarse ante el rey. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Ok? Entonces, pues es importante, hermanos, como les decía, el que nosotros podamos establecer esos horarios que nos ayudan a desarrollar ese hábito, esa persistencia en la oración, en el que podamos estar orando. Y como les decía, también esa oración espontánea, esa oración que en algún momento específico del día, cuando nos sucede algo específico o algo, vamos a llamarlo así, algo que se sale fuera de lo que ya normalmente tenemos establecido en el día a día, también debemos de orar. Orar sin cesar. A eso se refiere, a que siempre estemos dando ese tiempo de oración con Dios. Y de esto, pues bueno, se deriva el tercer punto, dar gracias en todo. Nosotros también, hermanos, debemos de entender esa necesidad de dar gracias en todo. La ingratitud es algo muy desagradable para Dios. Y pues también Dios la incluye dentro de otros pecados. Segunda de Timoteo 3, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Qué más, hermanos? Ingratos, también impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Esa ingratitud, hermanos, como vemos, es muy desagradable a Dios. Nosotros debemos de dar gracias a Dios por todo. Y también en Romanos 1:18 nos dice que esa ira de Dios también va a ser expuesta, va a ser revelada contra aquellos que son ingratos. Es decir, contra aquellos que no son agradecidos a Dios. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es importante, hermanos, que nosotros también seamos reconocidos como hijos de Dios por esa actitud de gracias. Dar gracias en todo. ¿Y tenemos algo por qué agradecer? Claro que sí, tenemos mucho por qué agradecer. Debemos de ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho con nosotros y con lo que sigue haciendo con nosotros. Colosenses 1, versículos 12 al 14. Colosenses 1, versículos 12 al 14. Y espero que lo podamos entender completamente estos versículos. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén, hermanos. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios por esto que Él ha hecho. Agradezcamos en todo. Entendamos que ese sacrificio que Jesús hizo es el que nos permite decir esto, tener esa redención por su sangre, ese perdón de pecados, y que nosotros podamos tener o ser partícipes, como dice aquí, de esa herencia que Dios nos ha prometido. ¿Cuál es? Esa salvación, esa vida eterna junto a Dios. Y nosotros, esas acciones de gracias, pues bueno, también deben de ser parte, como les decía, de nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos. Nosotros debemos, vamos a llamarlo así, como normalmente usamos nuestra ropa, bueno, de esa misma forma nosotros debemos de ataviarnos de esas acciones de gracias, dar gracias en todo. Colosenses 3, versículos 12 al 15. Colosenses 3, versículos 12 al 15 dice así: vístanse pues como escogidos de Dios. ¿Cómo son? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo, ¿qué hermanos? Les perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de ¿qué, hermanos? De amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en sus corazones, a la que asimismo
fueron llamados en un solo cuerpo y que, hermanos, sean agradecidos. Debemos de dar gracias en todo y por todo. Colosenses 2:7 también nos dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando ¿en qué? En acciones de gracias. Ser siempre agradecidos. Porque también el ser agradecidos es un complemento de nuestras oraciones. También dentro de nuestras oraciones tenemos que tener esas acciones de gracias. Colosenses 4:2 nos dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera de Timoteo 2:1 también nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y ¿qué más? Acciones de gracias por todos los hombres. Y ese agradecimiento que nosotros podemos añadir a nuestras oraciones también es una parte importante para que nosotros podamos vencer la ansiedad. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, que, hermanos, con acción de gracias. Nuevamente, hermanos, la oración y la acción de gracias. También nosotros, a través de esto, podemos tener esa paz de Dios, y esa paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Muchas veces podemos encontrarnos con personas que nos digan: ay, pues es que tú estás pasando por una situación difícil, pero pues te veo tranquilo, te veo como que no hay problema. ¿Por qué? Bueno, porque estamos afirmados en Dios. Filipenses 4:6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué más dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tal vez, como les decía, estemos pasando por una necesidad, una prueba difícil, una tribulación, pero los demás tal vez podrán vernos tranquilos, vernos que no estamos angustiados, que no nos estamos preocupando. ¿Pero por qué es? Porque entendemos que Dios está con nosotros, que Dios nos va a seguir sustentando, que Dios nos va a dar esa salida, que Dios nos va a dar esa palabra de confort, esa salud, en fin, lo que nosotros estemos pasando, Dios siempre va a estar con nosotros. Y la manera en la que nosotros damos gracias en todo, pues lo vemos en Romanos 8:28. ¿Por qué? Porque todas las cosas funcionan para bien. Todo lo que sucede funciona para bien en nosotros, en nuestra vida. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces nosotros, aún dentro de esa tribulación, dentro de esa prueba, nosotros podemos gloriarnos en Dios. Romanos 5, un poco más atrás, Romanos 5, versículo 3, del 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué, hermanos? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué es lo que nos produce, hermanos? Paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, debemos entender que Dios está con nosotros y agradecer por eso día a día. Aún
en la persecución, también nosotros podemos regocijarnos. Actualmente no hay persecución aquí en México. En muchos países sí hay persecución para aquellos que están profesando el cristianismo, que están aprendiendo del Evangelio, que están escuchando del Evangelio. Hay persecución. Pero aún así, pues la palabra de Dios nos dice que también podemos regocijarnos. Mateo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen y les persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande. ¿En dónde, hermanos? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Aún en la tribulación, en la persecución, podemos gozarnos, podemos estar gozosos. Y ese agradecimiento también lo podemos incluir junto con nuestras peticiones. Filipenses 4:6, que ya leímos, ¿qué es lo que nos dice? No estén afanosos, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Dentro de nuestras oraciones podemos incluir nuestras peticiones, podemos incluir esas acciones de gracias, nuestro agradecimiento a Dios. Y nosotros, hermanos, cuando oramos sin cesar, recordemos, también debemos de ser agradecidos sin cesar. Orar sin cesar, agradecer sin cesar, agradecer en todo momento. Por eso es la importancia, hermanos, de estos versículos. El que nosotros, en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, que fueron nuestro texto base, estén siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Alabanza. Sí, perdón. Ya me había emocionado. Ok. Bueno, para terminar, hermanos, vamos a ir más temprano, ¿verdad? Me tardé media hora menos. Dice, por último, hermanos, ¿cuál es esa voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús? El ser un pueblo agradecido, ser una iglesia agradecida, ser un pueblo de oración, ser una iglesia de oración, ser un pueblo feliz, ser una iglesia feliz. Nuevamente, hermanos, voltee con su hermano que está a un lado. ¿Está feliz o no está feliz su hermano? ¿Sí le llegó la palabra o no le llegó? ¿Sí? Y vean, ya debemos estar más felices todavía. Ya se quitó la lluvia, ya está el solecito, ya está el calorcito. ¿O todavía tienen frío? ¿Todavía hay frillito? Bueno, ahí en cocina pueden pedir un cafecito o algo así. Entonces, hermanos, como les decía, estas tres cosas que nosotros debemos de entender como cristianos son que están también enlazadas, están entrelazadas unas con otras. También nos van a ayudar a que nosotros podamos entender más el propósito de Dios. Cuanto más nosotros estemos agradecidos, más estaremos en oración. ¿Por qué? Porque todo lo que nos suceda nos va a llevar a la oración. Y cuanto más agradecidos también nosotros seamos, pues bueno, más felices también nos volveremos. Todo va entrelazado. La oración, las gracias y el estar gozosos. Todo está
enlazado. Y entonces la clave para tener ese gozo, ese exceso, vamos a llamarlo así, de gozo en Cristo, comienza con esa actitud de gracias, esa actitud de nosotros, el estar agradecidos con Dios. Y por eso, hermanos, es importante que lo que ya hemos aprendido acerca de lo que nosotros debemos de hacer con aquellos que nos sirven, con aquellos que están junto a nosotros, pues bueno, también es importante el que nosotros también cuidemos de nuestra vida espiritual a través de esto, estar gozosos, estar contentos, porque eso también va a contagiar a nuestros hermanos de esa alegría, tener esa paz a través de esa oración y ser siempre agradecidos con Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, una vez más, porque tú has hablado en nuestras vidas. Entendemos, Padre, que este tema, Señor, es de gran bendición, así como todos los demás temas, Señor. Pero también es importante que nosotros podamos cuidar de nosotros mismos, de nuestra vida espiritual, que nosotros aprendamos, Señor, a ser agradecidos, a tener esa vida, Señor, de oración, siempre en nuestros días, día a día, estar siempre en oración continua, estando esa relación contigo de una forma continua. Y esa relación, Señor, nos va a permitir estar gozosos y el poder dar gracias a ti, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy por cada una de la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú les cuidas, tú les fortaleces. Tú, Señor, estás siempre con ellos. Te ruego, Señor, por cada uno de ellos, que en esta semana, Padre, tú sigas estando con ellos y que ellos, Padre, puedan entender esa relación correcta contigo, Señor. Que tú, Padre, les permitas tener esos tiempos de oración, esos tiempos, Señor, de agradecimiento. Y que tú, Señor, les guardes en toda esta semana. Que tú, Señor, suplas sus necesidades, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Que tengan una excelente semana.